Arriba los corazones. Hoy se cumple un año de este vídeo. Arriba los corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os saludo y bueno, muchos me conocéis. Me llamo Samuel, he salido en otros vídeos y al ver la acogida que han tenido, he decidido que tenía que orar y que meditar durante un tiempo qué es lo que debería de hacer con esta experiencia que he tenido dentro de la Iglesia y esta formación que he ido adquiriendo. Y he llegado a la conclusión de que compartir este espacio con todos vosotros podría ser bueno para el fin último de la Iglesia, que al final es la salvación de las almas. Así que confiando en nuestro Señor, quisiera dar apertura a este canal y sobre todo daros las gracias por la acogida tan buena que he tenido dentro de la Iglesia. Pues hoy, día 13 de junio, se cumple un año desde la fundación de este pío canal, una iniciativa que ha venido guiada por vuestro apoyo desde el primer día, incluso desde antes de haber empezado, ¿no?, con el canal, y ha cambiado mi vida por completo. Y en el día de hoy quiero compartir con vosotros lo que ha sido toda esta aventura dentro de la Iglesia, que viváis dentro de mis carnes lo que he sentido los últimos 3 años desde que yo empecé a plantearme la fe católica. Este vídeo, creedme, es mucho más para mí que para vosotros. Me ha costado un poco recopilar todo este contenido y estoy un poco nervioso porque esta es la historia de mi vida, al fin y al cabo, pero hoy quiero que me acompañéis, hoy quiero que me acompañéis en esta aventura. Así que nos ponemos en manos de San Antonio, a quien al empezar el día 13 de junio le encomendé el patronazgo de este canal, y también de la Santísima Virgen María. Hoy también es un día muy importante porque hoy empiezo la consagración total a Jesús por María de San Luis María Griñón de Montfort y van a ser 33 días de recogimiento, de oración y muy importantes para mí. Así que antes de comenzar con esta bonita historia, quisiera presentarle a nuestra Madre, ¿no?, la omnipotencia suplicante, ¿no?, que todo nos lo consigue nuestra Madre, todo lo pide por nosotros al Señor. Pues quisiera presentarle una oración. Muchos conocéis el Ave Maris Stella, ¿no? Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentándonos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues esta historia comienza en el año 2022, sumido en una tremenda crisis existencial, preguntándome por primera vez en toda mi vida quién soy, qué hago aquí, cómo sé qué es verdad. Y tras haberme interesado durante unos años en la teología cristiana, pero dentro del mundo protestante, y pues viendo todas las variantes que se me ofrecían, ¿no? Pero yo no me sentía capacitado como para decidir por mí mismo qué era verdad o no, o suficientemente importante y digno de ser seguido o no. Y bueno, realmente, pues por mis condiciones personales, mi forma de ser, mi psique, era muy tendente a la depresión y en aquel momento me encontré en el peor momento de mi vida, ¿no? El Señor me rescató estando súper enfermo, metido 15 días en la cama, súper obeso,
sé que lo parezco ahora, pero antes era mucho peor, ahora lo vais a ver, y no sabiendo dónde me dirigía, ¿no? Y ahí fue donde me empecé a hacer preguntas. Me encontré con un vídeo de José Plasencia, que hablaba con un protestante y le preguntaba cosas de la historia de la Iglesia y me quedé muy impactado y ahí empezó todo. Así que he recopilado un álbum de recuerdos que se llama El amor de Dios. Uf, en este vídeo me va a costar mucho no llorar. A mí siempre me ha costado mucho lo del amor de Dios. No solo porque hay muchos predicadores que hablan de una forma absolutamente superficial sobre Dios, diciendo Dios es amor, sin saber decir ninguna otra cosa, sino también porque, bueno, pues todos al final somos esclavos de nuestras experiencias, de nuestra forma de ser y demás, y yo pues no me dejo querer. A mí me cuesta mucho dejarme querer. Em, pero haciendo un repaso de todo lo que ha ocurrido en mi vida estos años, he visto el amor de Dios en mi vida. Así que, bien, vamos a comenzar. Am, pues, un último aviso. Muchos de vosotros, a los que quiero, aparecéis en este vídeo. Hubiera sido imposible pedir el consentimiento de todo el mundo para salir en este vídeo. Soy un poco desastre, hago las cosas a última hora. Os pido por favor que si no os molesta muchísimo, no me hagáis tirar el vídeo abajo y volver a resubirlo con vuestra cara censurada, ¿vale? Censuraré a algunas personas que sí sé que no pueden salir, pero la mayoría, si no os importa, pues os voy a sacar, ¿vale? Por favor, no me hagáis bajarlo. Pero bueno, si alguien tiene algún problema, lo cambiaré, ¿vale? Lo cambiaré. Bueno, que Dios os bendiga. Comenzamos. Pues esta historia comienza el 28 de mayo, es bueno porque aquí puedo ver las fechas, 28 de mayo de 2022. Bueno, pues este es el estado en el que yo me encontraba, ¿no? Estaba depresivo, a tratamiento con un psiquiatra, tomando medicación. Absolutamente destrozado. Es solo para que veáis la pinta que tiene un tío que se quiere morir, ¿vale? En esencia. Toda mi vida he peleado un poco con el estado de ánimo, pero eso fue como lo máximo, ¿no? Luego os contaré que al entrar en la iglesia, pues se me quitó, ¿no? Se me quitó. Y eso pues me ha ayudado a mejorar en muchas facetas de mi vida. Pero bueno, así es como estaba. Estos que salen, estos dos al fondo, son mis amigos de toda la vida, Salo y Jaime. Eh, y bueno, de eso lo hablaremos un poco más tarde. Cuando empecé a cuando empecé a decir en la familia que me estaba planteando el catolicismo, pues ya empezaron a llegar las bromas. Esto lo hizo mi primo Rubén. eh, y bueno, cada vez que le decía algo católico me mandaba esto, ¿no? La verdad que es bastante gracioso. Rubenín, te mando un abrazo muy, muy fuerte. Y bueno, este fue como el día que reventé, ¿no? Este fue el día en el que yo ya no podía más. Esto fue en una boda, como veis parece que voy a explotar en cualquier momento. Este es Salo, este es mi mejor amigo haciendo el tonto con una coleta postiza de mi tía. Y yo este día fácil me debí beber 1,5 litros de whisky y me fumé 2 puros y 3 paquetes de cigarrillos. O sea, realmente no podía más. Este, de hecho, fue el día de mi cumpleaños. Aquí cumplí yo 24 años este día. Estábamos en una boda y bueno, pues eh, hasta ahí llegué, ¿no? Ese fue el día que dije basta y no sé qué voy a hacer, pero por lo pronto tengo que empezar a hacer ejercicio y ver qué es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? O sea, como veis estaba que parezco tu cuñado Pepe, el de taller mecánico, ¿no? Este fue el primer día de gimnasio y esto fue como una especie de profecía. Bienvenidos al viaje de vuestra vida, chavales. Eso fue una especie de profecía. Pues sí, pues efectivamente ese viaje se ha dado, ¿no? Y hoy vamos a hacer un repaso de ello.
de todas las personas con las que me he encontrado y a las que quiero, a las que quiero. Estos son mis amigos Jason y Rafa, ninguno de los dos son católicos, pero nos gustaba hace tiempo, pues íbamos bastante de viaje, últimamente no se ha podido, ¿no? También porque yo hago muchas cosas con la iglesia, entonces es complicado. Pero fue una experiencia increíble, nos fuimos a Albania y Montenegro, aquí estamos en Pisa, en una escala que tuvimos en Italia, y allí fuimos porque íbamos a ver a una chica con la que yo había estado tonteando en su día, que es de Montenegro, y luego fue muy gracioso porque fuimos a verla allá a Montenegro, y luego resultó, ella hacía cosas un poco raras que yo no entendía y tal, luego resultó que su padre era un mafioso traficante de armas de ahí, de una mafia serbia, bueno, una cosa, una locura todo, una auténtica locura, pero bueno, es por contar alguna anécdota. Yo ya en aquel momento, ¿no? Aunque no había ni de lejos tomado la decisión, pero ya empecé a interesarme por el arte religioso. El tema de las imágenes no me preocupaba tanto, ¿no? Eso es algo que bastante desde el minuto uno pues me di cuenta que es una cosa pues más bien devocional, ¿no? No es esto de idolatría ni nada de esto que dicen los protestantes, ¿no? Entonces yo ya empecé a hacer mis investigaciones. Esto, voy a ver cómo censuro las caras. Esto fue la Nochevieja. La Nochevieja del 2023, el 1 de enero de 2023. Este fue mi último intento de, de no hacerme católico. Yo realmente no quería hacerme católico. Así que allí, bueno, como lo que tienen no son templos, ¿no? Son como locales, pues no tienen problema en comer allí mismo donde hacen sus cultos y sus cosas. Pues me fui la Nochevieja a pasar la Nochevieja y a cenar con las personas de la iglesia evangélica a la que yo había ido toda mi vida, pues me pasé toda la cena pensando, Señor, si tú quieres que me quede, yo me quedo, ayúdame. No sé qué hacer, pero yo no quiero hacerme católico, pero me estoy viendo obligado, ¿no? Ayúdame, Señor, ¿qué hago? ¿No? Yo creo que es la última vez que estuve en una iglesia evangélica, ¿no? Vale, ahora he quitado porque sale una foto de un sacerdote que no le favorece mucho, pero veo que es del 11 de enero de 2023. Fue empezar el año y yo ya me decidí a ir con todo, ¿no? Eh, entonces, a principios de enero, en el año 2023, hace poco más de 2 años, empecé a asistir a cosas católicas y conocí a don Miguel, que es sacerdote y arcipreste en Mieres, y pues aquí me sale una foto suya, que recuerdo que hice una captura de pantalla porque ni yo mismo me lo creía, ¿no? Digo yo, qué raro tener en mi agenda de contactos un cura, ¿no? Yo no había visto un cura en mi vida. A mí me daban un poco hasta de miedo, ¿no? Las referencias de alguien vestido, aunque sea con clériman, para mí era ver películas de exorcismos y cosas así. Y además fue un intento mío también de conocer a alguien que me defendiera la verdadera doctrina católica. Eh, por desgracia, el primer sacerdote con el que yo hablé, pues es el arquetipo del modernista. Una buena persona, con amor por la gente y muy piadoso y muy todo, pero con doctrinas heréticas, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo, que bueno, que si no me quiero convertir, que tampoco pasa nada, que para qué me voy a meter en problemas, relativistas, sin amor por la Eucaristía, celebran la misa de cualquier manera. Y entonces incluso me negó dogmas de fe, ¿no? Como el infierno. Yo le dije, oiga, yo no soy católico, pero entiendo que por lo que he estudiado en la Iglesia Católica, un dogma de fe es una verdad sobre la cual no puede flotar ningún tipo de duda, que se tiene por divinamente revelada, y es pecado hasta dudarla, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, pues yo podré tener mi opinión, ¿no? Y entonces yo le dije, pues no, la verdad es que no, para eso se hace protestante, ¿no? Bueno, el mundo al revés. La cosa es que, bueno, yo hubo una época en la que quedaba con sacerdotes y con pastores, y a los pastores les hablaba como católico y a los curas les hablaba como protestante.
y yo a través de la confrontación con uno y con otro veía ver qué argumento pues tenía más fuerza, ¿no? Pero claro, eso es un ejercicio muy difícil de hacer con alguien relativista. No obstante, pues bueno, no estoy juzgando yo a este sacerdote, ¿eh? Seguro que le han enseñado así y bueno, cada uno es de su padre y de su madre. Yo no me estoy metiendo con él. Yo simplemente digo que eso a mí no me ayuda a vivir la fe, entonces quise buscarme a alguien pues, que me explicara bien las cosas, ¿no? Bueno, pues la foto que tengo de este sacerdote, que fue con el primero con el que hablé en profundidad y que me pudo explicar cosas de la fe, es del 11 de enero de 2023. Bien, y entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo durante todo el tiempo que estuve estudiando? Pues como tenía que hacer el trabajo de fin de carrera, quise hacerlo dentro de una inmobiliaria familiar y entonces tengo en mi galería un montón de fotos de casas y de cosas. ¿Por qué? Porque eso me ayudaba a mí a dedicar tiempo a estudiar, ¿no? Mientras yo, digamos, por las mañanas, pues hacía visitas a viviendas y hacía fotos y lo que sea, pues yo me pasaba todo el día entero en la oficina, pues estudiando en el ordenador, buscando dudas de apologética, buscando que alguien me explicara, pues esas dudas que yo tenía, ¿no? Y además al lado de la oficina tenía la capilla de adoración perpetua de la ciudad y entonces todos los días iba allí a hacer adoración al Santísimo y aquí fue cuando empecé a rezar el rosario, ¿no? Y me acuerdo que iba todos los días a rezar el rosario de rodillas ahí al Santísimo y fue una época muy especial para mí y muy dura, muy difícil. Tuve que combatir mucho conmigo mismo y con mis escrúpulos. Ya empiezan a aparecer fotos así como de arte sacro. Yo recuerdo que esta foto cuando la guardé en mi galería la guardé porque me parecía muy bonita. Yo quería acentuar eso, que las imágenes son para inspirar a la devoción, ¿no? Y no lo que me decían los protestantes, pero yo recuerdo que me lo puse hasta de fondo de pantalla como para tratar de acostumbrarme, ¿no? Porque era algo como que me daba miedo. Y entonces esto fue en un viaje que hice a Bulgaria y entonces pues ya me empecé a interesar también por el mundo oriental, ¿no? El tema de los ortodoxos y a meterme en alguna iglesia y ya como que me fui acostumbrando un poco. Y esta foto es muy importante, muy, muy importante. El 1 de abril de 2023 a las 00:00 un tío mío me pregunta, ¿tú ahora te confiesas católico? Y le respondo, sí, la decisión está tomada. El día 1 de abril a las 00, sin, sin tener demasiadas dudas ya, solo miedos, pero dudas no, eh, no me quedó otra opción. Como veis, esta captura de pantalla es para morirse. Y entonces ya lo anuncié en mi Instagram personal, que yo recuerdo que tenía poquísimos seguidores, pero debe ser que el algoritmo, si mucha gente se queda viendo la historia, como que lo enseña más, me acuerdo que todo el mundo vio mi historia. O sea, una cosa brutal, ¿no? Y entonces subí esto con unos cantos gregorianos, aún me acuerdo. Este chico es Miguel. Miguel me invitó a la primera procesión a la que yo haya ido en toda mi vida. Dije, pues si soy católico, aunque esto no lo entienda, tengo que visitarlo, ¿no? Y esto fue la famosa madrugada en Semana Santa. No tengo constancia de que Miguel sea especialmente practicante, pero sí me dio muchas lecciones ese día, ¿no? Y también vi cómo es la fe de mucha gente que, aunque quizás no practica de una forma pues como muy, muy profunda o lo que sea, pero el amor que tienen por Dios y por la Virgen es grande, ¿eh? Y yo me di cuenta que yo no podía juzgar como yo hacía las devociones populares, la religiosidad popular.
De hecho, Miguel, recuerdo que aquella noche, muy amable, me acercó a casa en coche y me dijo, ¿quieres que recemos juntos tres Ave Marías? Y yo recuerdo que me puse muy nervioso y lo hacía muy rápido y con mucho amor y con mucho cariño me dijo, Samuel, no estás levantando sacos de patatas, reza despacio y concéntrate, que tu madre te quiere oír. La verdad es que me dejó a cuadros. Poco más puedo decir. Al final, yo siempre tuve también problema con la soberbia, ¿no? Y siempre me creí el listo, ¿no? El listo y el piadoso y todo. Y desde que soy católico me he dado cuenta de que cualquier persona te da unas lecciones que te humillan realmente. Y eso es muy bueno. Y esto es en el Vaticano. Había encontrado unos vuelos baratos y cuando todavía no había tomado la decisión, pero dije, o sea, era como vuelo de ida y a las 48 horas o menos vuelta, ¿no? Era solo para ir a ver el Vaticano, ¿no? Con poco presupuesto. Y al final, cuando llegó la fecha, yo ya era católico, entonces fue como mi inauguración. Aquí os tengo que contar una anécdota. Cuando fui al Vaticano hice mi primera penitencia, ¿no? Y fue involuntaria, pero al final la ofrecí, ¿no? Que es que se puso a llover, a llover, a llover, a llover, a llover mientras yo estaba en Roma, y entonces yo no pensé que fuera a llover tanto, y pasaban todo el rato vendedores ambulantes con chubasqueros y paraguas y de todo, y cójase uno, tal, y yo que no, que yo soy, que yo soy del norte. Esto maravilla. Me quedé exactamente igual que si me hubiera metido al mar con ropa. Cayó una tormenta descomunal y no tenía dónde taparme y me paseé por todos los museos vaticanos y de todas las visitas chorreando literalmente, o sea, no era mojado, era completamente empapado como si me hubiera metido al mar. Y claro, ese día quise verlo todo y visitar Roma a pie y fui a Santa María la Mayor y un montón de cosas. Y es que el 16 horas caminando ese día, el dolor tan profundo en los huesos que tenía es indescriptible. Me sentía el hueso del talón del pie al caminar, completamente lleno de humedad, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues, Señor, te lo ofrezco como penitencia, ¿no? Que nunca había hecho y pues para tener una buena recibida en la iglesia, ¿no? Eh, la piedad, por supuesto, de Miguel Ángel, que yo creo que refleja los valores del Evangelio, que al final es la encarnación, ¿no? Un Dios que se hace humano, vulnerable, que tiene madre, que puede ser clavado en una cruz, ¿no? La encarnación. Y aquí me colé sin querer, sin saber dónde estaba, fui a Santa María la Mayor y entré por entrar y tenía montado todo esto que vais a ver aquí y no sabía qué era, y es que resultó que era la ordenación episcopal de Monseñor Macricas, que si no me equivoco sonaba para posible papa, ahora en este último cónclave. Ahí veis que hay patriarcas orientales y de todo. Bueno, yo estaba asustado, ¿no? Porque allí todos los órganos, todo el tal. Y aquí, pues, esto fue al principio del todo. Como yo no sabía muy bien cómo acercarme a la Iglesia Católica y yo, pues, conocía porque se había hecho viral Hakuna, pues empecé a ir a las reuniones de Hakuna en mi ciudad. Como vosotros sabéis, yo me alineo más con lo que es la visión tradicional de la Iglesia, ¿vale? Pero este tipo de movimientos, no obstante, creo que le hacen bien a muchas personas y aunque considero personalmente, que es algo con lo que se puede no estar de acuerdo, aunque considero personalmente que no se puede quedar uno ahí, que puede ser una buena forma de acercarse a la Iglesia, pero que hay que transicionar hacia algo un poco más profundo, sí considero que ayuda a mucha gente y que es una buena forma de que los jóvenes se acerquen en primer lugar a la Iglesia, ¿no? Es verdad que lo veo insuficiente si queremos profundizar en la fe, porque, por ejemplo, los libros de Josepe, del fundador de Hakuna, pues me parecen horriblemente malos, ¿no? Y nada recomendables, pero al final la adoración eucarística es algo muy importante
y haber acercado eso a los jóvenes me parece una gran labor, ¿no? Entonces, igual que se dice una cosa, se dice otra. Que a ver, es verdad que ahora lo escucho, me chocan un poco las guitarras, me choca un poco eso, ¿vale? Y ahora estoy acostumbrado a algo un poco más sereno. Pero bueno, a mí me ayudaron, ¿no? Y ahí fue donde conocí a mucha gente que a día de hoy, los veréis a lo largo del vídeo, quiero mucho. Bueno, esta fue mi celda en un retiro importante que tuve, que también fue la primera comunidad eclesial donde, digamos, yo empecé a hablar con gente, a hacer alguna visita, por ejemplo, con estas personas, pues fui a Santo Toribio de Liébana, que es donde está el trozo más grande de la cruz, y bueno, y con los que he hecho varias actividades, que es el movimiento de cursillos de cristiandad. Bueno, no les gusta que lo llamen retiro, pero yo no sé cómo se supone que hay que llamarlo. En este retiro, eh, pues tuve una experiencia muy bonita y en el movimiento de cursillos de cristiandad hubo una mujer llamada Eva que desde el principio me trató muy bien y me acompañó y se preocupó mucho por mí y tuvo muchos detalles conmigo y me regaló un breviario y me ayudó mucho y me hicieron mucho bien aquí, ¿eh? Y realmente pues agradezco también haberlos podido conocer. Y esto fue en la marcha joven de la diócesis a Covadonga. Era la primera vez que yo estaba en la Basílica de Covadonga, ya como adulto. De niño creo que había ido una vez con el colegio, pero poco más. Realmente me impresionó mucho y me acuerdo que en aquella marcha conocí a mucha gente interesante también. Esto es la Catedral de Oviedo, absolutamente imponente. Esta foto me sirve para recordar algo de lo que no tengo foto. Todo este material me lo dieron las monjas pasionistas que hay en Oviedo, que yo no sabía que era eso, ni los pasionistas, ni tampoco había hablado en mi vida con una monja, ¿no? Y entonces yo, sin ningún objetivo específico, solo por conocer cómo era una persona consagrada y sobre todo de clausura, me estuve acercando durante un tiempo a este convento de las pasionistas y hablaba regularmente con una mujer llamada la hermana Beatriz. Y yo recuerdo que hablaba con ella a través del locutorio, ¿no? Evidentemente no se puede entrar ni ellas salen, ¿no? Pero yo recuerdo que me quedé muy impactado de cómo era. No sé los años que tendrá, pero es bastante mayor. Pero era como, hablar con esa mujer era como estar en el cielo. O sea, tenía una inocencia infantil, en el buen sentido. Se reía con la pureza de un niño, una cosa bueno, que no puedo ni describir. Y entonces ellas que son pasionistas, pues me regalaron un montón de cosas de Santa Gema, ¿no? De la cual me leí sus memorias, sus escritos y los disfruté mucho, es algo que recomiendo. Y bueno, este es Don Steven, este es un máquina. Este es un máquina. Este sacerdote de mi diócesis, cuando era pequeño iba a iglesias protestantes en su país. Estuvo un tiempo siendo protestante, aunque él fue bautizado católico de pequeño. Y con él, pues al principio del todo, con mis dudas y demás, pues pude tener grandes confidencias y su ejemplo me ayudó mucho, ¿no? A sentarme y a tranquilizarme, ¿no? En la fe católica. Y esto yo creo que había sido un día que había ordenaciones en la catedral, ¿no? Y en la pantalla al lado izquierdo tenéis a Don Miguel, pero el pequeño, y Don Miguel el otro, ¿no? Em, el de Mieres. Y bueno, pues la verdad es que yo me hice esta foto solo porque, por lo mismo que comentaba antes, porque yo no daba crédito tener fotos con sacerdotes, no era una cosa como muy rara para mí, era como una experiencia. Incluso yo me siento mal porque es como un poco como objetivizarlos, ¿no? Voy al parque temático a sacarme una foto con los pingüinos, yo qué sé. Eh, pero realmente les cogí mucho cariño. Aquí estoy en mi graduación, cuando por fin pasó ese año donde yo me pasé el año entero haciendo mi trabajo fin de grado
Y entonces aquí fue la graduación donde después de mucho esfuerzo y de haberlo pasado muy mal durante la carrera, pues por fin recibí mi título universitario, ¿no? Y entonces tuve audiencia con el señor obispo, con Fray Jesús, eh, que es, lo habréis visto cuando me impuso el escapulario y así. Pues el señor arzobispo me regaló un libro escrito por él sobre la Virgen de Covadonga, me recibió muy bien en la iglesia diocesana y pues fue una experiencia interesante también, ¿no? Como ir a su despacho y demás. Todo experiencias que ahora pues las veo como muy normales, pero en mi mente pues eran muy intensas, era una cosa muy novedosa y como muy imponente. Y entonces aquí conocí por unos conocidos de la familia, se dio la casualidad que fui a comer con el padre Fortea, que este era el único sacerdote del que yo había oído hablar en mi vida, porque este sí que lo había visto en la tele, dar entrevistas sobre el tema de los exorcismos y demás, y fue una experiencia muy interesante comer con el padre Fortea, realmente me sorprendió mucho. Esto fue otro viaje que hice con un amigo a Hungría, esta es la Catedral de San Esteban de Hungría, y fuimos a un concierto de música clásica, donde se cantaron por lo menos 8 o 10 tipos de Ave María. Eh, Espectacular, no sé, me quedé sin palabras. Yo creo que es la iglesia más bonita que he visto en mi vida. Me gusta más que San Pedro del Vaticano, vamos. Evidentemente es más pequeña, ¿no? Pero yo me quedé impresionadísimo. Impresionante. Bueno, pues este es mi amigo Rodri. Al final, mi padrino, que saldrá luego en el vídeo, que yo lo conocí en lo que se llamaba una cena de teólogos. Vamos a ver, yo es que nunca había ido a misa, entonces de repente un día había ido a Jacuna o así, pero no había ido a misa. Entonces un día entré en una parroquia aleatoria y fui a misa y le dije a una persona, mire, yo es que soy protestante y tal, y entonces esta persona me dijo, pues tenemos unas cenas que se llaman cenas de teólogos, que quedamos como una vez al mes o así, y ahí hablamos de fricadas teológicas, vente y así eres un buen espécimen de estudio, ¿no? Y entonces allí fue donde conocí al que luego sería mi padrino y a otro sacerdote que es teólogo que saldrá después también. Y bueno, la cosa es que mi padrino, que luego lo veremos, me invitó a la peregrinación tradicional a Covadonga, ¿no? Que ha sido realmente lo que sí ha acabado de asentarme a mí en la iglesia, ¿no? La Asociación de Nuestra Señora de la Cristiandad, que veremos varias fotos luego. Pero en cualquier caso, este es mi amigo Rodri. A Rodri lo conocí de casualidad porque era amigo de mi primo que no es creyente ni nada, pero me lo presentó y él era católico, pero no como no muy practicante, no tengo constancia de que antes tampoco fuera como muy practicante, ¿no? Y de repente empezamos a ir juntos a la misa tradicional y ya nos hicimos ultracatólicos los dos. Y esto fue en la apertura de la peregrinación, no del año pasado, sino del anterior, de hace 2 años, de Nuestra Señora Cristiandad, la peregrinación tradicional a Covadonga. Y aquí, efectivamente, el del medio es mi padrino, es Guille, y este es un chico de San Fernando de Cádiz muy, muy majo que me presentó y con el que hablo de vez en cuando. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita. En realidad, bueno, esta foto la hizo Rodri también. En realidad, mi padrino se lesionó y bueno, Rodri es un buen relaciones públicas, así que estaba hablando con todo el mundo. Esta marcha fue para mí verdaderamente penitencial, porque aunque a día de hoy mi vida en la iglesia es toda Nuestra Señora Cristiandad, prácticamente, pero en aquel momento yo no conocía a nadie, ¿no? Y mi padrino se lesionó y no podía caminar más y entonces lo hice prácticamente solo, sin hablar con nadie, y aquí me veis cargando el estandarte de la Virgen, mirando hacia abajo, estaba muy cansado, muy mal de forma física en aquel momento también, y me lo tomé como una auténtica penitencia, ¿no? Y a todas las peregrinaciones que he ido he intentado cargar el estandarte de la Virgen para, bueno, para agradecerle que aunque, bueno, ahora ya sí, pero en aquel momento, aunque era casi incapaz de hablar con ella, pues que le estoy agradecido por todo lo que ha hecho por mí, ¿no? Y esta fue la foto de cierre, fue una peregrinación extraordinaria. Bueno, este es Fernand Zinger. Este lo saqué también de las cenas de teólogos. Este es
Este es la caridad hecha persona. Es un tipo extraordinario, extraordinario, no tengo otra palabra, extraordinario, que se dedica a trabajar con jóvenes, a trabajar en Cáritas, no está casado, lo da todo por y para la iglesia. Bueno, no voy a seguir hablando porque lloro. Yo de mayor quiero ser como este tío, no puedo decir más. Y esa foto fue, esa foto fue pues cuando nos fuimos a la JMJ de Lisboa, ¿no? Realmente para mí era una cosa de jóvenes tan grande, pues era una oportunidad de conocer y pues aquí tenemos a personas a las que les tengo mucho cariño, ¿no? A Pedro, que su madre saldrá luego, pero su familia es estupenda y les tengo mucho cariño, a su novia Pilar, a Angélica, con la que también habla mucho, Baruque, que Nacho es ahora mismo seminarista en el seminario de Oviedo. Y yo recuerdo que me pasé la JMJ hablando con él de ese tema, ¿no? Y la verdad que me impresionó mucho. Y bueno, pues muchas otras personas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, fue una foto que saqué allí en Lisboa, ¿no? Y que me impresionó, una iglesia completamente llena de jóvenes. La iglesia, pues estando tan envejecida, pues esto me dio un poco de aliento. Yo sé que en el mundo tradicarca del que yo vengo, donde somos unos reaccionarios, todo lo de ahora nos parece mal y todo está mal y todo está mal, pero realmente yo creo que esto le hizo bien a mucha gente y a mí, desde luego, me lo hizo, ¿no? Y entonces, después de la JMJ, a mí se me invitó a ir con los Tradicarcas a Puy de Fou. Para el que no lo sepa, Puy de Fou es un parque temático que está en Toledo, España, y que ha sido premiado mejor parque temático del mundo varios años seguidos. Le pertenece a una familia católica francesa, también tienen Puy de Fou en Francia, y todos los beneficios se reinvierten para mejorar el parque. Es sobre la historia de España y es desde una perspectiva absolutamente y radicalmente católica. De hecho, tienen una capilla ahí fuera donde fuimos a rezar antes de empezar el día. Y este que hay a la derecha es el Padre Cantera, el famoso Padre Cantera, el benedictino del Valle de los Caídos, que desgraciadamente, pues algunas personas que pues tendrán que darle cuentas a Dios de ello, pues lo han expulsado a otro monasterio benedictino para que no estuviera allí como prior, ¿no? O como abad, perdón. Y el del medio es José Manuel, que luego saldrá una foto y os explicaré un poco más en... Perdón, Jorge Manuel. Luego saldrá una foto y os explicaré más en detalle. Este es Josué Moreno. Mi amigo Josué, yo lo conocí porque estudiamos apologética protestante juntos. Y siempre ha sido muy cariñoso conmigo, yo lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Somos personas extremadamente distintas en muchas, muchas cosas. Pero siempre nos hemos tenido un cariño y un respeto. Y él tiene el canal de YouTube El Cafetal, que hace entrevistas y también hace debates sobre la existencia de Dios y demás. Y bueno, pues es un buen chico y lo quiero mucho. Tenía más fotos, era solo por poner una. De vez en cuando quedo con él y nos fumamos un puro y hablamos de la vida, ¿no? Y, y es un buen chico y ama a Dios realmente. Hace poco tuvimos una conversación un poco incómoda porque yo le manifesté que mis diferencias con él a la hora de entender a Dios eran insalvables, o sea, realmente es muy, muy distinto, ¿no? Y yo no puedo aceptar ese punto de vista, ¿no? Pero realmente lo quiero mucho y sé que todo lo que hace lo hace para Dios y le mando un abrazo fuertísimo desde aquí. Y este es Don Miguel en una barbacoa que nos invitó en la parroquia. Este es un día muy importante para mí porque este día me dieron fecha para recibir mi primera comunión. O sea que, bueno, pues este día fue muy, 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 muy importante para mí. Y me fui a casa que no podía ni dormir, ¿no? De que por fin iba a poder recibir a Jesús después de llevar, pues no sé, muchos meses o casi un año yendo a misa sin poder comulgar, ¿no? Y esta fue mi primera comunión. Agradezco aquí muchas cosas, ¿no? Este de aquí es mi primo, que no es creyente, pero me acompañó. Este de aquí es mi padre, que a pesar pues, de que no estaba de acuerdo y lo que sea, pues me acompañó también.
y fue importante eso para mí, y este es mi padrino. Y también vino Rodri, del que hablamos antes. Y pues realmente pues es el día más importante de mi vida. No os puedo describir lo que siente una persona que lleva toda la vida creyendo en Dios, pero que se hace católico y que por primera vez recibe la Eucaristía, ¿no? No os puedo describir la sensación, no puedo. Luego, mi amiga Marta, que trabaja en la biblioteca diocesana de Oviedo, del seminario de Oviedo, pues me hizo un tour y me enseñó un montón de cosas, ¿no? Y libros cantorales súper antiguos de hace 500 años, y fue un día bonito y lo quise poner. Esto fueron unas convivencias que hicimos un poco entre amigos. Esto fue unas convivencias que hicimos un poco entre amigos en casa de mi amiga Marta, otra Marta, no la de la biblioteca. Y pues las personas que salen aquí, pues les tengo mucho cariño a todas. Yo, como os podéis imaginar, que no estaba acostumbrado a nada de esto, pensé que estaba flotando. O sea, para mí era impresionante vivir esto, ¿no? Estas tres chicas que cantan son tres hermanas de Huelva, son una familia que son nueve hijos y son también absolutamente extraordinarios. Con ellos he hecho otras cosas, he ido a otra peregrinación y les tengo mucho cariño. Me invitaron un día a comer a su casa. Una gente que... De verdad es que solo tengo buenas palabras de todas las personas con las que he ido topando en la vida y con las que tengo contacto, ¿no? Y esto fue la foto al final cuando terminó. Pues aquí sale mi amigo Jorgito y estas son las chicas de Huelva y esta es Marta, esta es mi amiga Marta, Gonzalo, Titos, luego también Ignasi, que le tengo mucho cariño, antes era seminarista, pero ahora está saliendo con una de estas chicas de Huelva. Y bueno, y Baruque, no, o sea, perdón, Nacho, que es seminarista en Oviedo. Esto fue también en un cumpleaños que me invitaron. Esta chica de aquí es Gabriela, esta es Marta, mi amiga Marta, este es Valles y este chico de aquí es Daniel, es Dani. Este es el chico que lleva todo el tema de la música sacra, ¿no? En Nuestra Señora Cristiandad y tal, y es el que enseña a cantar y todo el asunto, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy con Marta y con Valles en una peregrinación tradicional que hicimos también a Guadalupe, Extremadura, que debe ser mi lugar favorito en España, me encanta. Y pues como os prometí, siempre cargo yo con el estandarte de la Virgen, ¿no? Esto fue un poco el cierre. Como veis, estoy rodeado de gente mucho mejor que yo, de la que aprendo mucho. Y es un orgullo, por eso digo que veo el amor de Dios en mi vida, ¿no? De cómo voy aprendiendo a través de todas las personas que Dios me pone. Bueno, esta foto impresionante, ¿no? Impresionante, poco más puedo decir. Entonces llegué a Sevilla. Llegué a Sevilla el año pasado para hacer mi máster y este es el altarcito que me monté nada más llegar, que es el que visteis en los primeros vídeos. Y entonces yo conocí ahí un sacerdote muy bueno que me dijo, si todavía no estás confirmado, para hacer la catequesis de confirmación, vete a este sacerdote y la haces con él. Y bueno, fui a hablar con... Esto me lo dijo don Rubén, al que le mando un abrazo muy fuerte, y me mandó con don Santiago. Don Santiago es el sacerdote con el que él en su día fundó Adelante la Fe, con el que yo hice el catecumenado de adultos y con el que aprendí mucho. Imaginaos un año hablar con un santo sacerdote con un tremendo conocimiento y con mucha caridad por las personas, a pesar de ser bien ortodoxo y bien recto. Para mí el sacerdote perfecto, ¿eh? Una parroquia maravillosa y yo he visto también las catequesis que le daba a los chavales más pequeños, impresionante. Entonces en la parroquia del Padre Pío
allí en Sevilla con don Santiago, pues vi esta imagen de la Divina Pastora y creo que fue la primera vez en mi vida que vi una imagen de la Virgen y me quedé absolutamente embobado. Tuve que hacerle una foto porque no me lo creía. Escandalosamente bonita, escandalosamente bonita. Viví momentos muy preciosos en esa parroquia. Y esto fue en una de las convivencias de jóvenes. Este es mi amigo Pedro, que le hicimos una guarrada en la, en la convivencia de jóvenes. Pero un poco más rápido, más junto. 2, 3, 4, 5, 6, baja un poco más. 7, 8, 9, 10. Pobre Pedro. Pedro es el monaguillo en la misa tradicional en Asturias. Esta chica que sale aquí es Ana. Ana le tengo mucho cariño porque cuando se enteró que yo me iba a confirmar, me envió una carta escrita por ella a mano felicitándome y una estampa preciosa de María Auxiliadora, porque el día que yo me confirmé es el día de María Auxiliadora, que pasó hace poquito tiempo, hace menos de un mes. Y bueno, la verdad que estas convivencias en Navacerrada fueron una pasada. Este es Daniel del canto, estas son las chicas de Toledo, esta es la hermana de Javi de Lara, que luego hablaremos de él, y este chico es Jesús. La verdad, todo gente maravillosa, 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 no puedo decir otra cosa. Claro, imaginaros con qué piedad me encontré, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Cuán dulce, cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Qué maravilla. Yo cuando descubrí a estas personas, ¿no? Tan piadosas, tan de Dios, tan enamoradas de Jesucristo, ¿no? Esto fue cuando empecé el máster. Este chico de aquí se llama Borja. Borja es una persona que cuando era pequeño era muy religioso y ahora pues no practica mucho, pero es una persona que a mí me dio un ejemplo de vida cristiana al final. No por la parte religiosa, sino cómo debe vivir un cristiano, cómo debe comportarse. Creo que es de las personas más ejemplares que he conocido. Un verdadero amigo, le tengo mucho cariño. No sé si verá este vídeo, pero le mando un abrazo muy fuerte. Me acuerdo que el día de la graduación le dije, mira Borja, tú y yo hablamos mucho de religión y sé que ahora mismo no estás, como que no vas a misa ni nada, pero me gustaría ser más como tú, la verdad. Me gustaría tratar a la gente como tú la tratas. Mi amigo Rodri, que al final vino a verme a Sevilla, que está a la otra punta de España, ¿no? Y lo agradecí mucho, me lo pasé muy bien. Esto cuando acolité, este de aquí es Javi de Lara, este es un personaje, estoy todo el día molestándole y entonces dice que su purgatorio va a ser estar conmigo. Entonces le molesta a lo mejor que le cojan comida del plato, entonces yo si puedo le meto la cuchara en el plato o le quito el pan o lo que sea, ¿no? Un tío de honor, muy de honor. Y este es Félix. Félix le tengo muchísimo cariño también. Es un tío extraordinario. Aquí fue donde conocí yo al padre José Navarro, que es ermitaño, que lo habréis visto últimamente porque subí un vídeo hace nada. A la publicación de este vídeo, hace nada he subido un vídeo cantando vísperas con él, ¿no? Esto fue, pues, conocer un poco, porque yo, claro, al no haber sido nunca católico, la herencia católica de España no la había visto nunca. Entonces he ido descubriendo no solo templos, sino cosas de la cultura popular que son de imprecación católica, ¿no? Y una de ellas es, pues me fui a Jerez y estos son las famosas zambombas de Jerez, que son una especie de villancicos flamencos de Navidad. Que a lo mejor esta gente, pues a lo mejor ni es practicante ni nada, pero a mí se me caían las lágrimas con algunos de esos villancicos muy bonitos. Esto fue cuando fui a visitar Santiponce, en Sevilla, el monasterio de los Jerónimos. De aquí es donde salió Casiodoro de la Reina, el que hizo la traducción en vernácula de la Biblia al español y donde hubo un intento de reforma protestante, ¿no? O de revolución protestante, mejor dicho. Y entonces es un lugar históricamente muy importante y fui a visitarlo, ¿no? Ese monasterio.
al final esa gente pues se exilió, ¿no? En España tuvimos el siglo de oro, ¿no? En el siglo XVI, expulsión de musulmanes y judíos, la conquista de América, los reyes católicos. En España, pues gracias a Dios no hubo revolución protestante, ¿no? Ha sido probablemente el mejor siglo de todos los tiempos y el mejor lugar para vivir el mejor siglo de todos los tiempos, ¿no? La España del siglo XVI, el siglo de oro, increíble. Y bueno, quise visitarlo. Antes, con esto de las zambombas de Jerez, en Jerez también tuve oportunidad de ir varias veces a la misa de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, y aunque probablemente él no sabe ni quién soy, me acuerdo mucho del padre Calvin, ¿no? Y me gustó mucho ir a Jerez a la misa. También allí había un experto en canto gregoriano y se ponían los pelos de punta en las misas de domingo. Este es el monasterio este de Santiponce, ¿no? Donde algunos jerónimos intentaron hacer la revolución protestante. Y esta fue la primera vez que me enamoré perdidamente de una imagen, ¿no? Este es el conocido como el Cachorro en Sevilla. Es una imagen se llama el Cristo de la Expiración. Y no tengo una foto ahora mismo de cerca, pero si la buscan en internet alucinan. Es la cara exacta de cómo una persona está cuando se está muriendo. De hecho, lo llaman el Cachorro. Esto está en el barrio sevillano de Triana. Y allí, pues hace varios siglos, pues había un gitano, ¿no? Un gitano que lo llamaban el Cachorro y se murió en la calle. Vivía en malas condiciones y demás. Y el artista se inspiró en la cara de ese gitano que falleció en la calle, ¿no? Para hacer este Cristo, que es lo más espectacular que he visto en toda mi vida. Yo me quedaba mirándolo, que se me caía la baba. Aquí nuevamente acolitando, este personaje de aquí se llama Paquico y es un hombre de Dios, de verdad. Alguien que le ha dado mucho a la iglesia también y a quien le tengo un cariño extraordinario. Extraordinario, ahora veremos más fotos con él. Aquí pues tuve la oportunidad de ir a Bulgaria, este es el monasterio de Rila, es ortodoxo, y aquí me compré yo mi primera cuerda de oración, ¿no? Quien no haya leído El peregrino ruso se lo recomiendo. Un monasterio muy, muy bonito, muy bonito, muy bonito, todo pintado. Y bueno, tuve alguna experiencia interesante allí, la verdad que muy bonito. Y estos son los jóvenes de Sursum Corda de Sevilla. Este que preside es Javi, que le tengo un gran afecto, una gran estima, es todo un personaje, es como una enciclopedia andante y pues verdaderamente muchas veces me preguntan que por qué la tradición, y no es solamente por ser purista litúrgicamente, sino porque en la tradición es donde encontré jóvenes y personas en general que sabían responder a mis preguntas teológicas. Muchas personas católicas no están bien formadas, pero en la tradición yo pregunto prácticamente de cualquier tema y me lo han sabido explicar a las mil maravillas, ¿no? Y bueno, pues en esta asociación, ¿no? Sursum Corda, arriba los corazones, ¿verdad? Pues conocí a mucha gente a la que le tengo mucho cariño, pues a Vito y a su padre también, mucha gente a la que le tengo cariño. Esta foto es importantísima para mí. En esta foto yo me estaba adentrando en algo que no sabía muy bien cómo iba a salir y yo no tenía costumbre de rezar delante de una imagen, pero vi esta imagen de la Virgen de Fátima y le pedí a nuestra madre una cosa que era muy importante para mí, y me la concedió. Para cualquier persona esto es una foto cualquiera, para mí es la constatación de un milagro. Entonces también vino mi amigo Jorge con un amigo suyo del País Vasco a verme a Sevilla porque tenían ahí la final de la Copa del Rey contra el Mallorca el año pasado y pasamos un día estupendo también de confidencias. Pedrín, que también vino para la Feria de Sevilla. La verdad es que ese año me vino a ver un montón de gente y cuando me confirmé, además me empezaron a llegar, casi todos los días recogía donde yo vivía, me recogían en recepción un montón de regalos. Yo vivía en una residencia de estudiantes, un montón de regalos que me enviaba la gente, ¿no? Y realmente, y me sigue pasando, ¿no? Hace poco, pues me regalaron este libro y otro, Mística Ciudad de Dios, de María de Jesús de Ágreda. Y bueno, no sé, o sea, sois muy buenos conmigo. Yo no sé qué he hecho para merecer este trato, ¿no? Aquí ya veis pues que me empieza
me empieza a quedar la ropa un poco grande ya. Claro, he perdido desde la primera foto pues unos 30 kilos, ¿no? Que bueno, pues todavía queda, pero no son fáciles de perder, os los puedo asegurar. Esta es mi amiga Marta, que la pillé de imprevisto, no sé qué cosa íbamos a hacer. Esta chica es como, le tengo admiración, le tengo veneración auténtica a Marta. Marta es una chica que vive por y para los jóvenes y no para de organizar cosas, eventos, de llamar a la gente, de hacer que se conozcan, de hacer de Celestina incluso. Es una persona que enamorada de Dios, ¿no? Y a mí me da un ejemplo todos los días. Marta, de lo único que me quejo es de que tardas 4 días a responder a los mensajes. Pero aquí le hice a traición un vídeo porque yo no sabía que tocaba el piano y me quedé bastante impresionado. No me mates, Marta. Y esta pues fue una de las rutas que organizó Marta para jóvenes, para que fuéramos a dar una vuelta. Esta que está aquí al lado mío es Merce, que es una chica pues que también le ha dado catequesis a mi mejor amigo, a la que le tengo un gran cariño también, además. Pero además en muchas cosas no pensamos igual, pero igualmente, o sea, es como aprendo mucho hablando con ella, mucho, 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 mucho. Una chica muy enamorada de Cristo también. Verdaderamente aprendo mucho y estoy muy agradecido a Dios por haberla conocido. Y así es como quedé yo después de esa ruta porque me caí por el monte abajo. Los pantalones rotos, tirado por el suelo. Bueno, llegué lleno de heridas a casa, un espectáculo. Y este es mi amigo Chema, José María, de Sevilla también. Un tipo extraordinario también. Yo sé que digo lo mismo de todos, pero es que lo pienso de verdad. Es que por eso la gente no entiende. Cuando yo voy a unas convivencias o algo, se me llenan los ojos de alegría. Me encanta ver a la gente. Amo a mis hermanos y yo sé que eso es algo que Dios me ha regalado. Es el amor de Dios. Y con Chema he pasado momentos muy divertidos también. Esto fue en unas convivencias. Este es Pablo, que hizo de turiferario en las convivencias. Esta chica es de Valencia, se llama Clara, si no me equivoco, sí, Clara. Isabela, Pablo Polichino, este es Fran, esta es María, la hermana de Jorge, el que vino a ver el partido de fútbol a Sevilla, que por cierto sale ahí al fondo. Esto es todo gente muy buena, muy buena, muy buena, que me ha hecho feliz, que me hace feliz. Y esto pues fue el encuentro de jóvenes, ¿no? Aquí pues mencionar también, por supuesto, pues a Diana, ¿no? La presidenta de la asociación, la que ha hecho posible pues la peregrinación de verano y que es alguien pues que sin ella saberlo pues ha cambiado mi vida, ¿no? No estaba dirigido a mí esto, pero realmente me ha hecho mucho bien. Aquí están Jorge María, aquí está Paquico y aquí está Teresa. Teresa, que es también muy amiga de Marta, es una chica extraordinaria y os pido que recéis mucho por ella porque de verdad es una persona buena, 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 buena como hay pocas y le tengo mucho, mucho, mucho cariño. Y aquí pues todavía no... Aquí fue al poco de... A ver, ¿qué fecha es esto? Del 4 de mayo. Claro, no había empezado todavía a mi canal. No había empezado todavía mi canal. Y este fue el comienzo de todo prácticamente. Primero había hecho el vídeo con Javier Marenas. Pero bueno, lo que me hizo conocido fue esto, ¿no? Porque luego abrí mi canal y en un día tenía 1000 seguidores, ¿no? Y realmente, pues esta charla con Santi, pues ha hecho un cambio grande, ¿no? En mi vida. También mi amigo Álvaro, perdón para los jansenistas, sí, de vez en cuando me fumo un puro, ¿vale? Puritanismos aquí no, que yo soy católico, ¿eh? Este es mi amigo Álvaro, amigo mío de toda la vida de Madrid. Salió en la entrevista que hice con varios exprotestantes el otro día. Va a ser en noviembre confirmado y admitido a la plena comunión de la Iglesia, si Dios lo permite. Y bueno, fue una maravilla tenerlo también de visita en Sevilla. Y con este chico yo crecí en los campamentos evangélicos de verano, ¿no?
Y pues hablando con él durante más de un año, al final el Señor lo convenció, pero la verdad que estuvimos charlando mucho tiempo y muchas horas y están más que bien empleadas porque lo quiero mucho y estoy muy orgulloso de él. Eh, Este fue Marenas en la época en la que subimos el vídeo mío y a mí me hacían mucha gracia sus directos. Y aquí fue pues mi confirmación, ¿no? Este es el obispo auxiliar de Sevilla y fue un día pues muy importante para mí donde mi amigo, mi hermano y mi padrino, ¿no? Guille, pues me acompañó, también estuvo unos días conmigo en Sevilla y de verdad no podéis imaginaros lo arropado, amado, cuidado que me he sentido en el último año, tantas personas rezando por mí, tantas personas que me quieren y yo no sé qué he hecho para merecer esto, de verdad me desborda. Y aquí pues fuimos a Jerez, a la misa tradicional de Jerez, también con José María, ¿no? Y pues esto ya en mi galería pues empezaban a aparecer un montón de fotos, cada vez que veía una iglesia hacía una foto, ¿no? Me he ido maravillando, ¿no? Del legado católico de España, ¿no? En cada rincón, en cada pueblo hay una obra maravillosa para la gloria de Dios, ¿no? Esto fue un apoyo que cuando abrí mi canal, Israel, aquí ni siquiera había abierto mi canal todavía, pero Israel del canal Dios te salve me subió esto a su canal para que la gente orara por mí, por mi confirmación. Y a Israel le tengo mucho cariño, ha sido muy bueno conmigo y no me deja decir lo que hizo por mí, pero hizo una cosa muy, muy importante por mí. Y no es una tontería, ¿eh? Hizo una cosa muy importante por mí y le estoy en deuda para siempre. Este es mi amigo Orlando y bueno, pues fue la primera persona que me habló por los vídeos. Todavía no tenía canal, pero vio mi vídeo con Javier Marenas y él, siendo de Asturias como yo, aunque ahora vive en Reino Unido, le pidió a Javi que le diera mi contacto y durante bastante tiempo, ahora lo tengo un poco abandonado al pobre hombre, pero yo creo que este es el señor que más sabe de teología que yo conozco. Es un espectáculo. Además es profe de religión y sabe mucho también de los ortodoxos y del mundo oriental. Y cuando tengo alguna fricada teológica súper compleja para discutir, lo llamo a él porque sabe un montón, ¿no? Y además tuve la oportunidad de que ellos vinieron a veranear a Oviedo el año pasado y pude pasar tiempo con ellos. Esto fue la procesión del Corpus Christi en la parroquia de Don Santiago, allí en Sevilla. Ver a nuestro Señor Jesucristo paseándose por las calles de un barrio para mí fue muy, muy poderoso de ver. Mi grandísimo regalo, mi padrino Guille me regaló para la confirmación pues este icono, que ahora mencionaré dónde salió también, y un devocionario que saldrá también. El icono apareció porque en aquella época yo todavía no tenía canal, pero luego me decidí, ¿no? Luego me decidí a abrir el canal. Entonces, hubo una época ahí que no tenía canal, pero di varias entrevistas, 4 o 5 hasta que se me acabaron las ideas. Por las 4 o 5 que di, siempre comentaba cosas distintas, ¿no? Y entonces, con este icono fue con el que luego salí con José Manuel, que vive en Ronda, del canal Paternoster, a quien le tengo un gran cariño, y luego lo pude ver en persona también, ¿no? No podía dejar de mencionarlo. Bendiciones, hermanos. Como ven, me encuentro en la capilla de Padre Pío de Pietrelcina, la única que hay en España. Pero fíjense qué casualidad a quien me encontré hoy paseando por aquí. Muy buenas amigos del canal de Paternoster, soy Samuel Clavijo, os mando un saludo enorme, estaremos rezando por vosotros, hemos venido a rezar un rosario juntos y os mando un abrazo muy fuerte, que el Señor os bendiga. Y la verdad que pues muchas experiencias, ¿no? Y mucha gente que he ido conociendo que me ha cambiado la vida, es la luz de mi vida. Voy a volver a compartir.
Este es el Sagrado Corazón de Jesús del devocionario antiguo que me regaló mi padrino. Y esto es mejor dicho, es el responsable de que yo tenga un canal. Yo nunca había rezado una novena y además eso, como es una cosa como muy distintivamente católica, me daba un poco de rollo y me daba un poco como de angustia, pero recé la novena al Sagrado Corazón de Jesús, la primera novena que rezaba, y la recé para ver si yo debería abrir un canal, ¿no? Y la respuesta fue sí, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. En vos confío. Esto fue la noche en la que celebrábamos que habíamos terminado ya el máster y salimos un poco. Y esta fue una noche importante para mí porque al día siguiente yo me presentaba a unas pruebas para un trabajo muy duras y bueno, lo hice muy bien y yo estoy convencido que no me cogieron en ese trabajo porque encontraron mi canal, ¿no? Luego ya me pasó una segunda vez con otro trabajo también, pero recuerdo mucho todas las sensaciones que tenía en aquel momento, ¿no? De cómo Dios al final era el que tenía el poder de cómo iba a ir mi vida. Entonces, en junio del año pasado empecé a ir a un convento donde había muchísimas monjas y muchas eran jóvenes y a escucharlas rezar vísperas. Yo no estaba acostumbrado a escuchar a consagrados rezar vísperas y cantaban como los ángeles y pasé momentos muy bonitos allí, estuve yo unas semanas y esto fue justo cuando ya creé mi canal, ¿no? De hecho, esto es del 13 de junio, es decir, este fue el día que yo creé mi canal. Venía de rezar con ellas, ¿no? Y los que me seguisteis el primer día y entrasteis en mi canal de Telegram, que lo hice a la vez el primer día, visteis fotos de este convento porque es lo primero que subí al canal de Telegram y ahí conté la historia de un hombre que conocí que se iba a suicidar, no creía en Dios ni nada y algo le empujó a ir concretamente a ese convento, entró guiado por la gracia y pues salvó la vida, ¿no? Y bueno, pues es un sitio muy especial. Allí también conocí a un sacerdote, ves, es que el mundo es muy pequeño. Conocí a un sacerdote que fue a darle unas clases de teología, un retiro de teología a estas monjas y estuvo 3 días allí. Y este sacerdote que yo conocí, yo le dije, mire, la semana que viene, no fue este día, fue la semana anterior, la semana que viene voy a crear un canal y yo sé que muy rápido voy a tener miles de seguidores, así que necesito que rece mucho por mí. Se lo di por hecho, pero es que estaba convencido y sí que al final salió bien, ¿no? Bueno, pues este sacerdote es el que en el cónclave narró todo el cónclave en 13TV, que es la televisión de la Iglesia en España. En 13TV el otro día, cuando el cónclave del nuevo Papa, salía un sacerdote comentando y yo estaba viendo la tele y me di cuenta, anda, pero sí es este. Y bueno, hay una anécdota que no puedo contar, pero me confesé con él y bueno, bueno, venga, lo voy a contar, que no pasa nada. Qué narices, no vamos a estar protegiendo a los herejes. Qué bueno este sacerdote. Es la única vez que un sacerdote se ha reído conmigo en una confesión. Yo me acuerdo que descubrí a Sor Lucía Caram, ¿no? La monja esta herética, hija de Satanás, que se dedica a ir por ahí negando dogmas de fe y blasfemando contra nuestra Santísima Madre y contra su Divino Hijo, ¿no? Y contra San José y contra todo, ¿no? No hace más que decir barbaridades, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le dije, padre, me confieso, ¿usted sabe quién es Sor Lucía Caram? Y puso los ojos en blanco y dijo, sí, sí, tal. Y entonces debió pensar que yo le iba a hablar bien o algo y le dije, padre, me confieso de que la he llamado rata inmunda. Y le entró un ataque de risa que no se tenía ya. Fue buenísimo, fue buenísimo. Bueno, esta era la capilla de San Onofre, de la adoración eucarística perpetua, ¿no? En Sevilla. Esta persona que veis de espalda adelante es una persona en situación de calle y yo muchas veces iba por la noche, incluso en la madrugada, si tenía estrés, y esta mujer no tenía dónde dormir y entonces todas las noches se las pasaba rezando delante del Santísimo y a ratos se quedaba como dormida, pero se volvía a despertar y seguía adorando al Santísimo, ¿no? Impresionante, impresionante, no puedo decir, no tengo otra palabra. Y aquí pues tengo la foto, ¿no? De cuando subí por fin el primer vídeo. No el de presentación, sino el primero, que si... Mire, lo abrí el 13 el canal, 6 días después, el 19, subí el primer vídeo de formación.
si os fijáis, ya tenía 1000 y pico seguidores, pero hubo un momento en el que mi primer vídeo tenía 16 visitas, ¿no? O sea, qué cosas. Este fue el día de mi graduación, por fin, de mi graduación. La compartí con vosotros en Telegram, aunque fue al principio del todo, la mayoría de vosotros no estabais. Este es mi amigo Gersón, nacido de familia protestante, incluso de familia de pastores, de Valencia. Me contactó muy, muy pronto, al principio del todo, y he tenido la oportunidad, pues, de estar en Valencia, en su casa, conocer a su familia. Un hombre al que admiro mucho por muchas cosas. No puedo entrar aquí en demasiados detalles, pero lo admiro muchísimo. Un tío al que quiero con todo el corazón. Esto fue la Jornada Eucarística Mariana Juvenil en Covadonga, donde se me impuso el escapulario, visteis el vídeo y fue una experiencia muy bonita, donde recibí como una especie de... muy triste por una cuestión, y entonces una persona que ni yo la conocía a esa persona, ni esa persona me conocía a mí, que estaba sentada al lado mío en misa, me vio que yo estaba un poco compungido, le estaba preguntando unas cosas al Señor y de repente me habló y me dijo, ¿cómo te llamas? Y le dije, Samuel. Y me dijo, mira, Samuel, va a ocurrir esto y esto y esto y esto y esto. Y, no sé explicar qué es lo que pasó, pero yo creo que no me voy a olvidar nunca en mi vida de eso. Esto fue una comida que tuvimos. Estos son los padres de Pedro, ¿no? Que salió antes. Y estos son don Alejandro, que es un sacerdote con el que tengo una gran amistad, al que quiero muchísimo. Y este es el capellán militar que tenemos ahora en Asturias, ¿no? Que es granadino. Este es Jorge Manuel, que salió antes, es el director del Centro Español de Sindonología, uno de los mayores expertos del mundo en Sabana Santa, con el que también hemos hecho un vídeo. Se vino a la GEMJ, a la Jornada Eucarística Mariana Juvenil en Covadonga, y con el que he tenido oportunidad de compartir anécdotas y de hablar profusamente, ¿no? sobre la situación de la Iglesia, sobre un montón de cosas. Un tío valiente también dedicado por completo a Dios, que tampoco se casó y que bueno, es profesor de Derecho, pero él se dedica a hacer apostolado a su manera, ¿no? A través de la sábana santa y de otras reliquias y bueno, es una persona, otra enciclopedia andante. Esto fue en Montenegro. Esta es una iglesia ortodoxa serbia donde asistían a la Divina Liturgia, a una parte de la Divina Liturgia. Me sorprendió mucho la forma que tenían de incensar y demás, tenía curiosidad, me gustó bastante. Y esto es el monasterio de Ostrog, en Montenegro también. Está acabado en la roca, está muy alto, muy alto, muy alto. De hecho, te duelen los oídos al subir. Y bueno, un sitio muy, muy interesante también. Esto es una iglesia católica en Montenegro, la zona donde está entre Albania y Montenegro, ahí en la frontera, que es la parte es muy católica. Y esta fue la primera vez que fui al Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote a Madrid, a la Capilla de la Paz, ¿no? Que es donde dicen la misa tradicional. Aquí pues fue también en la Jornada Eucarística Mariana Juvenil. Este es don Adolfo, es el vicario general ahora mismo en la diócesis y es quien quien ha ayudado un poco también a mi mejor amigo en su proceso, ¿no? Él fue el que lo confesó por primera vez también y demás. Es el responsable de la parroquia donde mi mejor amigo hizo su catecumenado. Y por favor, hagan como yo, pero no porque sea yo, sino porque es por el Señor. Por favor, comulguen de rodillas, no comulguen en la mano, que es absolutamente innecesario. Hay riesgo de que se caigan partículas y le da mucho menos honor a Dios, ¿no? Toda rodilla se debe doblar ante Él, ¿no? Qué maravilloso el poder comulgar. Qué maravilloso el vivir en gracia para poder comulgar. Esto fue en la peregrinación del año pasado, pero ya en la peregrinación tradicional a Covadonga, pero ya este año pasado. Aquí me encontré a Zarraute, también al padre Rabasi, que vino varios años. Este es don Miguel, que está celebrando con el cáliz profanado de Karakosh, del Estado Islámico, del que también hicimos un vídeo. De verdad que a este cura no os podéis imaginar el cariño que le tengo, muchísimo. Y esta fue la entrada a una de las misas en la peregrinación.
Si os fijáis, ahí estoy yo, que parece que estoy enfadado. Y justo coincidió con que, como el 31 de julio es mi cumpleaños, muchos de la peregrinación se quedaron y nos fuimos todos juntos a hacer un descenso de un río en canoa. Y la verdad que pasamos un día extraordinario, todos juntos los de la peregrinación, pero era mi cumple, ¿no? Y bueno, la verdad que me lo pasé de miedo. Aquí salen muchas personas a las que les tengo inmenso cariño, ¿no? También un gran saludo a Sergio y a su mujer, Andrea, que también les tengo cariño. Esta es la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, porque tuve oportunidad de conocer a Gerson y a su familia, y pasamos el día también con don Jorge Manuel del Centro Español de Sindonología, que nos dio una charla extraordinaria así en petit comité, ¿no? Y entonces tuve oportunidad de irme a Canarias a ver a mi hermano Paquico y nos lo pasamos de miedo. También pude conocer un poco más en profundidad a Pablo seminarista en Toledo. Y no os podéis imaginar lo que es una persona de oración. Él me prometió el verano pasado, y desde antes de yo ir a este viaje nos conocíamos de vista nada más. Él me prometió que todos los jueves, que son jueves eucarísticos y sacerdotales, todos los jueves iba a rezar delante del Santísimo por mí. Hemos estado incluso meses sin hablar, y cuando le he mandado un mensaje, siempre me ha dicho, tal y como te prometí, todos los jueves rezo por ti delante del Santísimo. Por favor, recen por este chico y por su vocación, porque es maravilloso, es maravilloso. Esto fue un vídeo con... Estamos locos y te queremos un montón. Y aquí pues ayudé yo acolitando, ¿no? También en la misa. Y bueno, de verdad, os pido por Pablo porque que recéis mucho por él, porque yo no puedo compensarle tanta oración, ¿no? que él ha hecho, ¿no? Y que hace. Y este es mi director espiritual, este es don Luis José, que debe estar frito de mí porque no le hago ni caso en nada de lo que me dice al pobre hombre. Cuando le he hecho caso me ha ido bien, cuando no le he hecho caso me ha ido mal. Entonces, bueno, pues eso, lecciones que uno va aprendiendo. Don Luis José es un sacerdote de los pies a la cabeza. De este no puedo decir nada más que perfección. O sea, es todo lo que se busca en un sacerdote, perfección. Luego, Josué Cárdenas, el famoso periodista tocapelotas, con él también, Álvaro y yo crecimos también en el campamento evangélico con él. Éramos los tres evangélicos. Y entonces yo, cuando me enteré que se había hecho católico, aluciné, ¿no? Y esto fue un día que pudimos quedar a compartir experiencias él y yo en Madrid. Y lo fui a buscar ahí al Congreso, donde él es periodista y lo están expulsando a todas horas. Y le dicen esto de no respondemos a burbujas mediáticas de la extrema derecha y tal. Y bueno, un chico extraordinario y muy divertido. Y en esta foto no salgo yo, pero la tenía en la galería y me he acordado. Esto es la clausura de 40 días por la vida. Yo no pude estar, pero sí hice 40 días por la vida, que es que el año pasado en Sevilla, durante la Cuaresma, y se hace en todas las ciudades de España, hay una campaña muy grande para rezar por el fin del aborto en la puerta de los abortorios, ¿no? Y entonces estuve yendo unas semanas ahí a rezar a las puertas de las clínicas abortistas, y es aberrante las cosas que yo vi allí, se sufre mucho y hay que ser conscientes de esta realidad, ¿no? No podemos parar, esta es una de las luchas más importantes que hay, ¿no? A nivel social yo diría que la más importante, ¿no? Es el genocidio de la mayor historia de la historia de la humanidad, el mayor genocidio. Hay que parar esto como sea, ¿no? Hay que ser valientes. Este es el padre Francisco José Delgado, que algunos lo conocerán de la sacristía de la Vendée, y aquí fuimos a visitar el Valle de los Caídos, que fue la primera vez que pude hacer una visita pues como más extensiva. Los monjes nos dieron una buena visita y bueno, yo me quedé impactadísimo, ¿no? Nos contaron toda la historia de lo que era el valle, y allí fue donde yo me enamoré perdidamente del valle, ¿no? Y les pido que recen mucho por la salvación del valle, porque nuestro gobierno lo quiere destruir. Ahora han salido unos casos de corrupción del gobierno que a lo mejor tumban el gobierno. Quizá, como algunos prelados no han tenido la valentía suficiente de defender lo que es de Dios, pues a lo mejor Dios ha tenido que intervenir, ¿no? Igual se cae el gobierno y ya nadie intenta profanar la basílica, no lo sé. No lo sé. Yo lo que pido es que recemos por la santidad nuestra, en primer lugar, por la mía,
en particular, que soy el mayor de los pecadores, pero también por la de nuestros prelados, ¿no? Que con honrosísimas excepciones han abandonado muchas veces y sobre todo a lo largo de toda la historia la defensa de los derechos de Dios. Esto fueron otras convivencias de Nuestra Señora Cristiandad. Aquí está Saúl, el ex testigo de Jehová, si os acordáis, lo entrevisté. Le tengo muchísimo cariño a Saúl, lo quiero mucho, lo conocí en la peregrinación el verano pasado y ahí fue donde él acabó de convertirse, ¿no? De convencerse que, pues que nuestro Señor Jesucristo es Dios y fue maravilloso. Este chico es Juan Gabriel, a Juan Gabriel le tengo un cariño muy especial, también es un chico... Él era ateo y es un chico dulce y bueno y dispuesto y bueno, la verdad es que nos hicimos muy amigos los tres en la peregrinación porque los tres nos lesionamos y entonces íbamos digamos en la caravana de apoyo, íbamos en coche, no íbamos andando ya a partir del segundo día. Y este es un genio. Este es un auténtico genio. Este es un genio, este es César, mi amigo César, que me quedé también en su casa cuando estuve en Córdoba para otras convivencias y bueno, a César le mando un saludo enorme desde aquí porque lo quiero mucho, ¿no? Y bueno, y Javi Marenas, ¿no? Que yo creo que no, o sea, él y yo nos vimos por primera vez en un encuentro de Nuestra Señora Cristiana, pero no fue este, en este ya nos conocíamos en persona. Y bueno, esto fue en el Escorial, absolutamente espectacular el Escorial. Todo el que tenga oportunidad de ir al Escorial, que vaya al Valle de los Caídos, el que vaya al Valle de los Caídos, vaya al Escorial, porque están al lado, pero esto es inexplicable lo que hay aquí. Este es don Fernando Llenín, este es el que me asistió en esto que llamábamos la cena de teólogos. No estamos de acuerdo en todo, en el enfoque teológico, pero al final el teólogo es él, no yo. Y él me ayudó a enamorarme de la Virgen y yo tomé la decisión firme de convertirme en una cena estando con él. Imaginaos qué arrogante soy y qué prepotencia tengo, que estábamos sentados en una mesa como 10 o 12 personas y yo cogí las últimas dudas que me quedaban sobre la fe católica, hice un folio por las dos caras llenas de preguntas y toda la cena consistió en que todo el mundo estaba callado y yo interrogaba a este sacerdote pregunta por pregunta, pregunta por pregunta. Gracias a él también me enamoré de la Santísima Virgen María. Me leí él es profesor en el seminario, me leí un trabajo que él me facilitó de Mariología que había hecho una de sus alumnas y gracias a él pude profundizar en los misterios de la Iglesia y de María, ¿no? Y le estoy muy agradecido. Aquí conocí en Puerto Real a don Jesús, que me invitó a su parroquia y donde pasé un día extraordinario. Fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. De hecho, llegamos a hacer un vídeo de Adviento. Lo que ocurre es que ya se me hizo tarde para subirlo, yo no lo había preparado nada bien, soy un desastre, chicos, la verdad que lo soy. Pero esperemos tener oportunidad de volver a verlo y de hacer un vídeo en condiciones con él. Cuando conocí al padre Raúl, a Curateca en Valencia, que por cierto pasamos un día extraordinario, me enseñó todo lo que parece que es como que hay dos ciudades. Si tú te adentras en una ciudad española, por su herencia católica, si tú conoces los cascos antiguos, puedes vivir como en una realidad paralela donde tú en realidad estás en otra ciudad distinta. Él me enseñó la Valencia verdadera, pudimos ver el seminario del patriarca, me enseñó algunas iglesias muy antiguas que se habían recuperado, unos recovecos por ahí en la ciudad. Descubrí una Valencia que para cualquier persona normal no existe, ¿no? Y luego hicimos el famoso vídeo. Esto fue en la misa tradicional en Valencia, que la celebra este día, la celebró un sacerdote de la obra. Estuvo muy bien. Y aquí pues fue cuando entrevisté a Iván, a mi amigo Iván, que había sido sijista, es de origen, sus padres son indios, y él pues pude visitarlo en su casa en Castellón. Por desgracia no tengo foto, pero conocí a su preciosa familia y a él, y de hecho soy padrino de su hija. Y bueno, pues que es una niña preciosa, y se llama Iria, y su hermanito se llama Mateo. Y la verdad es que pasé un día extraordinario con ellos. Aquí tuvimos también una convivencia de responsables
y bueno, muchas de las caras para vosotros son conocidas ya, ¿no? Esto fue en Navidad. Fijaos, Marta y Merce, esto que fuimos con las siervas del Hogar de la Madre que están en pastoral juvenil o en pastoral universitaria a animar a las personas que estaban en el hospital a cantarles villancicos en Navidad. Divertidísimo. Fijaos el outfit, Fijaos el outfit. Esta chica se llama María, hizo muchas migas con mi mejor amigo, estuvieron hablando un montón de cosas de la iglesia. Y bueno, esto fue un día muy, 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 muy importante para mí. Esto fue las Nocheviejas, las paso en la parroquia de Don Miguel, allí en Mieres, el que estaba celebrando con el cáliz profanado. Y en esta parroquia, que es de San José, yo le pedí a San José, que era la primera vez que le pedía algo, por la conversión de mi amigo. Y se dio. Se dio. Quise empezar el año con el Santísimo, allí siempre hay exposición del Santísimo Nochevieja. Me encanta pasar de año mientras estoy con el Santísimo y pues pasas de un año a otro estando allí, ¿no? Y hay una calma y un silencio y un tal, y siempre pues me escribo una carta a mí mismo para leerla el año siguiente y demás, y pues yo pedí aquí a San José por la conversión de mi amigo y se dio, ¿no? Precioso. Y entonces este año pues también me vestí de rey mago, ¿no? Y fuimos a una parroquia y los niños se lo creían, ¿eh? Increíble, muy divertido. Este año hemos podido entrevistar a José Carlos, que es el presidente de WTN, ni más ni menos. O sea, al final este canal me ha dado oportunidad de conocer tantísimas cosas. Esta es la misa tradicional de Oviedo, donde hay mucha gente a la que le tengo mucho cariño también, y pues sobre todo a Jesús, ¿no? Que está aquí, es este hombre que está de rodillas, y pues muchas personas han sido muy buenas ahí conmigo, ¿no? Pues también mencionar a Adrián, que es un chico ateo que acaba de ser bautizado hace escasos días, que asiste allí, y pues también a mi amiga Andrea, que me la presentó él, de hecho, que ahora también está yendo allí, y bueno, y también hay un señor que va que se llama Luis, que me regaló un cirio pascual, que fue un detalle muy bonito y muy, muy bueno, ¿no? También mi amigo Carlos, del que no tengo foto porque por tener no tiene ni teléfono, utiliza uno de estos de teclas, no tiene WhatsApp ni tiene nada, pero Carlos es un chico que también creció conmigo en la iglesia evangélica y también se ha convertido, ¿no? Y también asiste allí. Luego, pues pude asistir a un congreso de la Asociación Católica de Propagandistas y dar mi testimonio, y fue bastante bonito y allí encontré gente con bastante fe, ¿eh? La verdad es que me sorprendió que se hablaron temas muy interesantes y aprendí mucho, y sobre todo porque se hablaba de la educación católica, ¿no? Los retos que tenemos por delante. Salimos en Infocatólica, le mando un saludo a Javier Navascués, con el que hice bastantes migas también, se portó muy bien conmigo. Pude ir a Fátima, fui con mi amiga Marta, con Teresa y también con mi director espiritual, y fue el primer sitio así mariano, como, vale, Covadonga es un sitio mariano, pero así como de estos que tengan que ver con apariciones, o esto a mí me daba un poco de reparo, no sabía cómo lo iba a llevar, y bueno, aquí estamos, ¿no? Con Nuestra Señora de Fátima. La verdad es que fue una experiencia extraordinaria. Disfruté como un enano y fue muy bonito conocer todo aquello, ¿no? Y también pues conocer aquellas apariciones y demás, y el trasfondo que tenían. Sobre todo le mando un saludo a Moy, con el que hablo bastante, me manda un montón de memes de humor negro, y os pido que recéis mucho por Jaime. Jaime acaba de ser ordenado diácono en su diócesis en Galicia, y estoy seguro de que va a ser un maravilloso sacerdote. Aquí también sale Teresa y Marta. Y bueno, es que fue una experiencia de verdad.
Y aquí pues tuve la oportunidad de rezar un misterio del Rosario, ¿no? Allí en Fátima, delante de la imagen de nuestra Madre, y bueno, fue un día muy bonito, muy bonito, muy bonito. Este de aquí, al de la derecha, es mi hermanazo Naim. Este chico era evangélico y hizo un intercambio desde México y vino a Oviedo. Y él y yo estábamos en una asociación de debate que estaba toda llena de rojos y degenerados. Allí eran todos, era como un 80% o bisexuales o transgénero o homosexuales y abortistas, y aquello era horrible, ¿no? Y los dos nos hicimos amigos pues porque éramos como más conservadores, ¿no? Y éramos como más conservadores y éramos los dos evangélicos. Y él luego se acabó su intercambio y se fue a México, y pues con él también estuve hablando, y al final él también se convirtió, ¿no? También porque muchas otras personas en su país le dieron testimonio, y le tengo mucho cariño, y él va a volver a España dentro de poco, y después de 7 años o no sé cuántos vamos a poder volver a vernos, ¿no? Él ha sido confirmado y recibido la unidad de la Iglesia Católica hace escasamente 1 mes o 2 meses como mucho. Así que recen mucho por Naim también. Y este chico que sale con él es que Naim, en medio de un sitio de México aleatorio, se subió en un taxi y empezaron a hablar de Dios, y resulta que este tipo me conocía. Ah, pero tú conoces a Samuel Clavijo, yo veo todos sus vídeos. Y le dice mi amigo, sí, yo lo conozco en persona, si estuve comiendo en su casa, no sé qué, hace 7 años. Impresionante, ¿no? Las cosas que hace Dios. Estos fueron unas convivencias que hicimos también con los de Sursum Corda de Sevilla, ahí sale también Saúl al fondo, ¿no? Y aquí está don Javier, Javi Libros lo llamamos. Esto fue la oportunidad que tuve, ya estoy acabando, sé que estoy siendo muy pesado si seguís aquí todavía. Tuve la oportunidad de asistir a la Iglesia Greco-Católica Bizantina. Hay una comunidad aquí en Marbella donde me encuentro que son ucranianos, pero son de rito como si fuera ortodoxo, de divina liturgia bizantina, pero son católicos. Impresionante, ponen los pelos de punta. Ojalá nos dejemos de tonterías y podamos recuperar la solemnidad de la liturgia católica como siempre la han mantenido los orientales, ¿no? Y pues tuve la oportunidad de pasar el Triduo Pascual en el Valle de los Caídos. No he visto mejor liturgia que la del Valle de los Caídos, me he quedado impactadísimo. Esta Semana Santa ha sido la mejor Semana Santa de mi vida, ha sido espectacular poder estar allí en la hospedería. Les recomiendo que vayan al Valle de los Caídos y se alojen en la hospedería y puedan rezar la liturgia de las horas con los monjes. Y pues este chico es el hermano de mi amiga Marta y esta es su mujer. Y él se llama Jero y ella se llama Sofi. Y realmente son lo más dulce y lo más amable y lo más... Esta gente tiene que estar llena de Dios, porque si no, la forma que tienen de ser no se explica, ¿no? Y el grandioso Valle de los Caídos, ¿no? La mayor cruz del mundo. Esto es la iglesia de los agustinos, donde yo ahora en Málaga puedo ir, donde celebran la misa tradicional, y al ser agustino el padre estudió en el Escorial con el Papa, con León XIV, y lo conoce, lo conoce. De hecho, me consta que el Papa está interesado por lo que ocurre en esta iglesia, ¿no? Y que es favorable, vamos. Y ya estoy acabando. Hace poco fui con mi mejor amigo a Garabandal, era el día antes de su confirmación y su primera comunión. Mi mejor amigo, con el que recuerdo, pues desde los 3 años llevamos siendo mejores amigos toda la vida en la iglesia evangélica, ¿no? Y pues esto fue el día antes de su primera comunión, pues fuimos a ver a nuestra madre. Estas mujeres que están aquí pues son del Hogar de la Madre, y fuimos a Garabandal, ¿no? A ver a Nuestra Señora, y ahí hicimos unas fotos. Y esto fue saliendo de la catedral en su primera comunión, que llevaba unos zapatos que resbalaban un poco. Bueno. No, porque eso...
Hace poco estuve también en la Catedral de Córdoba. Es que es ir descubriendo y descubriendo y descubriendo, ¿no? Las glorias de la Iglesia. Y pues nada, esto si se ve dentro de mucho tiempo, pues no tiene sentido decirlo, ¿no? Pero esto ocurrió antes de ayer. Entonces, pues ahora quien haya estado pendiente de mis redes, pues habrá visto que estuve con el padre José Navarro cantando las vísperas y me llevó a una ermita en la montaña y lo hemos pasado muy bien, ¿no? Y pues esto sería, yo solo puedo darle gracias a Dios por todo lo que me ha ocurrido en este tiempo, por todos los regalos que he recibido, por toda la gente que he conocido. Yo solo puedo decir Jesús te amo. Solo puedo decir Jesús te amo. No puedo decir nada más. Soy un pobre miserable del que Él quiso apiadarse y me quiso dar todos estos regalos que no puedo corresponder de ninguna manera. Y solo os puedo decir que estos 3 años han sido una aventura. Una aventura en mi vida, es como jugar un videojuego. Y no todo ha sido bonito. Siendo católico he perdido 2 buenos trabajos por tener el canal. He conocido a una persona que me propinó la traición más abominable que hubiera podido imaginar en mi vida. He pasado momentos de mucha tristeza. He tenido experiencias malas por querer defender la ortodoxia de la doctrina y de la liturgia frente a personas que parece que les da todo igual. Hay mucha gente que me mira de reojo, que me mira raro y pues yo qué sé, no ha sido fácil en mi familia. Hay un montón de cosas que han sido muy duras, pero no me arrepiento en absoluto. Esta ha sido la aventura de mi vida y solo acaba de empezar. Quiero que continúe hasta el cielo. Y le doy muchísimas gracias a nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, porque me ha acompañado de la mano en todo este camino y me ha hecho un hombre lleno, lleno. Únicamente también me gustaría mencionar a José Pedro, que no tenía foto, pero hace unos meses pude estar en su casa y también conocer a su maravillosa familia, a su mujer Erea, perdóname, es que a veces mezclo Erea con Iría, que es la hija de Iván, Erea. Y los pude conocer y me acogieron en su casa maravillosamente y tengo ganas de verlos pronto también. Y hay muchas, muchas otras personas que no he podido mencionar porque esto sería eterno, pero solo puedo decir que he estado rodeado de regalos de Dios desde el primer día. No puedo decir nada más. Que el Señor tenga misericordia de mí porque al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Que Dios os bendiga mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.